f de b, g de b. Pasa por este punto, pero también pasa por f de b, g de b. ¿Ok? Entonces, la pendiente en este caso que estamos considerando es justamente este cociente. Por eso es que se considera esta recta. Digamos, si a esta recta le llamamos L, la pendiente de L tendríamos nosotros que es el cociente. Bueno, la debemos tomar al revés para tener este cociente. Aquí debemos tomar G de A y por acá F de A. Acá vamos a tomar G de B y F de B. G de B como abscisa y F de B como ordenada para poder considerar la pendiente de modo que nos quede este cociente. Así que aquí vamos a tener F de B menos F de A. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas, que aquí en este caso sería G de B menos G de A. G de B menos G de A. Esa sería la pendiente. Ahora, el punto por donde voy a hacer que pase cuando definimos la ecuación de una recta, recordarán ustedes que la ecuación de la recta es de la forma y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Ok? Si yo despejo de aquí la y, entonces tengo una función de x. Me queda y0 más m por x menos x0. Ahora, ¿a quién voy a tomar en este caso como x0 y y0? Bueno, pues lo que voy a hacer simplemente voy a fijar que mi punto x0 y y0 es este, entonces aquí voy a tener x0, le voy a llamar g de a. Aquí vamos a tener g de a. Y el punto y0 va a ser el f de a. Y este va a ser el f de a. En consecuencia, podemos decir que vamos a tener la pendiente. Bueno, pero ¿quién va a ser esta X aquí? Bueno, esta X va a ser, para el caso nuestro, una X mayúscula, que es justamente una función de X que va a estar definida en términos de la X de aquí. Para cada valor X mayúscula, voy a tener asociada la X minúscula, o sea, la preimagen. La X mayúscula va a ser la imagen de G y la imagen, y la preimagen va a ser X minúscula. Bueno, entonces, tomando en cuenta ese hecho, nosotros tendríamos que esta Y, que sería una Y mayúscula, por así decirlo, porque va a estar relacionada con la Y de aquí, la X de acá, entonces tendríamos la ecuación Y mayúscula, que va a ser en este caso, la Y mayúscula va a ser los valores de una función en el plano Y, X, que puede ser la misma ordenada Y del plano cartesiano. En este caso sería el Y minúscula o el Y mayúscula con X mayúscula. Y aquí tendríamos que considerar una X de aquí con una Y de acá. La Y de acá sería la Y0, que corresponde a F de A, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la ecuación sería la Y mayúscula va a ser igual. La Y mayúscula es la Y0 de aquí, que es la F de A. Entonces, aquí sería F de A más la pendiente M, que es esta que voy a tener aquí, que es el cociente F de B menos F de A entre G de B menos G de A. Esa es la pendiente. Y aquí la pendiente M está multiplicada por X menos X0, pero en vez de esta X tengo la X mayúscula. En consecuencia debo poner G de X menos X0, pero mi X0 es G de A, entonces aquí sería G de X menos G de A, que sería así.
Ahora, igual que hicimos cuando se demostró el teorema del valor medio, el primer teorema del valor medio, pues vamos a considerar nosotros la diferencia que va a ser una función h de x, que es, en este caso, la función f de x menos la y que tengo aquí. La y grande es esta función, que es una función también de x. Bueno, pues entonces, esta h de x, pues es la función f de x que tengo aquí, menos la y, que es todo esto, así voy a tener menos f de a, menos f de b, menos f de a, sobre g de b menos g de a, es g de b menos g de a, y todo multiplicado por g de x menos g de a. ¿Ok? Entonces, es así esta función h de x. Ahora, h de x tiene la siguiente propiedad. Si yo derivo h aquí, al derivar h, pues me queda que la derivada de h es la derivada de f, que es aquí en este caso f' de x, menos la derivada de este otro término, pero este término es constante, al derivarlo me queda 0, entonces ese no cuenta. Y acá voy a tener, esto es constante, voy a tener la constante fuera, al derivar, esta constante sale, y me queda la derivada de esta diferencia. De esta diferencia, el número que se resta es constante, entonces nada más va a ser la derivada de g. Aquí vamos a tener por g' de x. Entonces, esto es h' de x. Ahora, vamos a ver aquí una situación. Si yo me fijo, a ver, voy a aplicarle aquí, voy a ver que esta función h satisface las condiciones del teorema de Rolle. Teorema de Rolle debemos establecer que la h evaluada en A y la h evaluada en B son iguales para aplicar el teorema de Rolle. Las condiciones del teorema de Rolle es que la función debe ser continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, como la h está en términos de funciones que tienen esas dos propiedades, pues entonces la h va a tener las dos propiedades de la f y la g. O sea, la h va a ser continua en A, B y diferenciable en A, B, que son dos de las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, la derivada es diferenciable en la h, sí, su derivada es esto, como eso. Esta derivada está en términos de la derivada de f y la derivada de g, y la f y la g son diferenciables en A, B, pues la h es diferenciable en A, B. Pero son continuas las funciones f y g. Las funciones f y g son continuas, y la diferencia de continuas es continua. Entonces, la h tiene estas dos modalidades. H de x es continua en A, B. H de x es diferenciable en A, B. Es diferenciable en A, B abierto. Y solo falta ver que para aplicar el teorema de Rolle, que además de estas dos condiciones, se da una tercera condición. La tercera condición para aplicar el teorema de Rolle es que la h evaluada en A sea igual a la h evaluada en B. Pero si yo evalúo h en A, tomando en cuenta lo que es h es esta expresión, lo que define h es esta expresión, entonces si calculo h de A, aquí va f de A. F de A menos f de A es 0. Y acá, al sustituir esta x por A, me queda g de A menos g de A, entonces este factor también sería 0. De modo que h de A es 0. H de A es 0 porque aquí me queda f de A menos f de A, eso da 0. Y acá me queda g de A menos g de A, que también es 0. Entonces se anula todo y me queda que h de A es 0. Ahora, ¿qué es h de B? H de B, aquí vamos a tener, en vez de la x, vamos a tener B. Y voy a tener f de B menos f de A.
Ahora, acá voy a tener G de B menos G de A. Con el G de B menos G de A de aquí abajo se anula esta parte con esta. Y me queda menos F de A, F de B más F de A, que sumado con esto es 0. Entonces, estos dos valores dan 0, lo cual implica que H de A es igual a H de B. Así que las tres condiciones que se pide, que pide el teorema de Rolle, se cumplen. Se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle y la conclusión del teorema de Rolle, o sea, por el teorema de Rolle, existe un punto C, entre, bueno, en este caso, entre un valor X y un valor ¿cuál? Bueno, entre A y B, ¿no? Entre A y B en particular. Entonces, aquí existe C entre A y B. Eso es lo que afirma el teorema de Rolle. Tal que, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Tal que, bueno, pues vamos a tener, voy a borrar aquí esta parte, el enunciado aún no lo borro porque voy a usar hipótesis y voy a usar la conclusión a la que quiero llegar. Quiero llegar a esto, ¿no? A F de B menos a esto. Entonces, el teorema de Rolle dice que existe C entre A y B, tal que H' de C es 0. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Pero por otro lado, entonces, por otro lado, aquí, por el teorema de Rolle, H' de C es 0. Pero por la forma en que está definida aquí H', entonces, si yo, digamos, valúo digamos, la H' valúo en C, aquí me va a quedar F' de C. Entonces, por otro lado, utilizando la regla de correspondencia de la función H', H' de C es igual a F' de C, y sería F' de C, menos, aquí vamos a tener F de B menos F de A entre G de B menos G de A. Entonces, menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Y todo esto multiplicado por G' de X, pero en este caso la X es C, entonces por G' de C. ¿Ok? Utilizando el teorema de Rolle, H' de C es 0. Y utilizando la regla de correspondencia de H' de X, de H', pues H' de C es esta expresión. Lo cual quiere decir que esta diferencia es 0. Aquí tenemos, así que F' de C menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A por G' de C es 0. ¿Ok? Porque ambas cosas son H' de C. Entonces, por un lado H' de C es 0, por otro lado H' de C es esto, entonces esta cosa y esta son iguales. Bueno, ahora, de aquí, de esta igualdad, pues se despeja realmente lo que andamos tratando de demostrar. Pues ya acabamos, de hecho. Entonces, de ahí, de esta parte última que tenemos allá. Entonces, de esa última parte, nosotros concluimos que F de B menos F de A sobre G de B menos G de A es igual, bueno, esto lo paso a uno de los lados, pasa con sí, de menos pasa con más, y la G' que está multiplicando la paso al otro lado y va a pasar dividiendo.
Entonces va a quedar f' de c entre g' de c. Y eso demuestra el segundo teorema del valor medio. Este teorema del valor medio lo demuestra por vez primera. Bueno, la demostración, que es la misma que está aquí propiamente, no cambié absolutamente nada. Bueno, es la misma idea con que surge este teorema en el siglo XVI, XVIII, no, XVII, XVIII, siglo XVI, XVII o XVIII, en ese siglo. O sea, 1600 y cacho y 1700 y cacho por ahí. 1700 es siglo XVIII, sí, por el siglo XVIII, un matemático francés de nombre Agustín Cauchy. Agustín Cauchy demuestra este resultado. Entonces, este resultado es de Cauchy, de Cauchy. Se escribe Cauchy o Cauchy, es como lo pronuncian los franceses. Entonces, este es un teorema de Cauchy. Y se le conoce como el segundo teorema del valor medio, porque es justamente la misma estructura del teorema del valor medio. Pues solo que Cauchy pues, tuvo la particularidad de generalizar el teorema. En vez de una, pues, lo generaliza a dos funciones, y eso pues, es más mérito que lo que hizo en su momento Lagrange. Lagrange, contemporáneo de Cauchy. Cauchy y Lagrange eran más o menos contemporáneos, de la misma época, con alguna diferencia de años. Rolle igual, también por ahí. Así que este es el conocido segundo teorema del valor medio. Ahora, este segundo teorema del valor medio lo utilizó el Marqués de L'Hôpital. El Marqués de L'Hôpital lo utiliza para demostrar su teorema, que es conocido como la regla de L'Hôpital. L'Hôpital no fue apellido. L'Hôpital es como decir una ciudad, un municipio, algo así. Entonces, L'Hôpital le era conocido ese personaje como el Marqués de L'Hôpital, y es también contemporáneo de estas personalidades, de estos dos matemáticos. Y entonces, utilizando el segundo teorema del valor medio, se puede deducir una manera sencilla de calcular límites cuando son de la forma 0 entre 0. Es decir, si tenemos que el límite de una función g de x, cuando x tiende a un valor a, es 0, y también digamos, punto número 1, punto número 2, el límite de cuando x tiende al valor a de la función f de x también es 0. ¿Qué más vamos a pedir aquí? Bueno, pues vamos a pedir que la función g también sea diferente de 0, la g', la derivada de g, sea diferente de 0, para poder aplicar este teorema, este segundo teorema del valor medio. Vamos a pedir que la función g sea diferente de 0 para cada x en un intervalo en donde las funciones f y g son diferenciables. Claro, aquí, digamos, si f y g son diferenciables en un intervalo a, b, y si el límite de g de x es 0 y el límite de f de x es también 0, donde además los valores de g son diferentes de 0 y los valores de la derivada de g también son diferentes de 0. Entonces aquí, como tercera condición, g' de x diferente de 0 en una vecindad que es para toda x en el intervalo a, b. Entonces aquí decimos para cada x en el intervalo a, b. Ajá. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo estas hipótesis o premisas, se afirma lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de la función f de x entre g de x, eso es igual a el límite
cuando X tiende al valor A de las derivadas F' en X y G' en X. ¿Ok? Y este es el conocido teorema de la regla de L'Hopital. Entonces, esto es justamente la regla del Marqués de L'Hopital. La verdad, a mí no me queda claro si el Marqués de L'Hopital era matemático o era un señor adinerado que patrocinaba matemáticos, es decir, los reclutaba y los becaba, porque en aquella época obviamente pues, no había CONACYT para obtener becas, para obtener apoyos económicos y que alguien en condiciones deplorables no pudiera continuar estudiando, pues entonces no había forma de becarlos. Como han venido ocurriendo las cosas, digamos, a partir del año 19 de lo que llevamos ahora en este milenio, antes, pues, las becas pues, eran muy reducidas. Hoy en día, pues, afortunadamente tenemos gobernantes que sí apoyan la educación y becan al estilo de como el Marqués de L'Hopital becó a muchos matemáticos, físicos, químicos, etcétera. Tenía mucho dinero, entonces los resultados pues, se los atribuían al lugar en donde estaba la academia y en donde estaba becada la gente, donde cobraban y qué sé yo, ¿no? Entonces, así surgió este teorema, como pudieron haber surgido algunos otros teoremas de física, de química, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos apoyos son muy buenos, pero para gobernantes corruptos esto no interesa, esto no es bueno. Así que entre menos apoyos tengan y que la gente se rasque como lo que pueda, pues es mucho mejor para ese tipo de gente que solo quiere robar. Entonces, bueno, qué bueno que las cosas han cambiado en este país un poco, falta mucho todavía, yo lo sé, pero demos tiempo al tiempo. Así que, miren, vamos a ver qué sucedió con este teorema, cómo fue la demostración. Se los comento ahora. Vamos a usar, para demostrar ese teorema, obviamente vamos a usar el segundo teorema del valor medio. Entonces, miren, para quien haya hecho esto, ya haya sido el Marqués o haya sido alguno de sus patrocinados, entonces, bueno, pues tendríamos aquí lo siguiente. La demostración para establecer este teorema, para ver que este límite coincide con este otro, lo vamos a hacer en dos partes. Bueno, de hecho, una y la otra se hace exactamente igual. Voy a trabajar el límite por la izquierda, por la derecha. El límite por la derecha y demostrar que el límite por la derecha en A es igual a este límite. Y del mismo modo, vamos a demostrar que el límite por la izquierda es también este límite. ¿Ok? Bueno, pero aquí creo que hay una cuarta hipótesis que me está haciendo falta, es que este límite existe, ¿ok? Entonces, este límite se supone que existe. Aquí como cuarta hipótesis, ¿dónde la pongo? Bueno, qué desorden, pero no quiero borrar ya aquí, pero entraría número 3, después número 4. La hipótesis 4 es que el límite de f' de x entre g' de x, cuando x tiende al valor a, decimos que este límite existe. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar que el límite por la derecha en a es igual al límite que existe, es igual a este valor. Y del mismo modo que se prueba cuando x tiende a por la derecha, se demuestra cuando x tiende a por la izquierda, que es lo mismo. Y por lo tanto, pues el límite de este pues, existe y es igual a este límite. ¿Ok? Entonces, consideren para la demostración lo que se hizo es lo siguiente. Consideren las funciones, una función f mayúscula de x dada en términos de la función f de x
minúscula si la X es distinta de A. Y vamos a decir que es 0 si la X es A. Y la otra función que vamos a considerar es una función g de x, definida en términos de las funciones, ahora de la función g. Entonces, g de x mayúscula va a ser g de x minúscula si la x es distinta de a, y va a ser 0 si la x es a. Estas dos funciones las vamos a usar para demostrar que el límite por la derecha, este mismo límite, pero nada más que por la derecha en A, se va a demostrar que existe y que es igual a este para las funciones f y g. Las vamos a usar para llegar a esa situación. Entonces, a ver, ¿dónde les borro aquí? Voy a borrar esta parte. ¿Ok? Entonces, a ver. Lo primero que se observa es que para valores de qué estilo, valores x distintos de a, digamos, piensen que si el límite es por la izquierda, por la derecha, perdón, queremos demostrar esto, ¿no? Se demostrará, ¿no? Que cuando x tiende al valor a por la derecha, del cociente f de x entre g de x es igual, no lo sabemos, a el límite, es lo que queremos demostrar, cuando x tiende a de f' de x entre g' de x. ¿Ok? Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Voy a tomar esta relación que tengo aquí. X tiende a A por la derecha, obviamente implica que la X está a la derecha de A. ¿Ok? La X es mayor que A. Entonces, me voy a fijar aquí en un punto, en los puntos que quedan entre A y X, para ver que la diferencia g de x menos g de a pues, es diferente de 0. ¿Por qué va a ser diferente de 0? Bueno, porque digamos, por el teorema del valor medio va a existir. Esto implica que por el teorema del valor medio, lo hemos abreviado con TPM, teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio, el primer teorema del valor medio, por el momento no estoy usando el segundo teorema, sino el primer teorema del valor medio. Eso implica que existe un número que le podemos llamar xi, un número xi tal que f de, aquí la x está a la derecha, entonces sería f de x menos g, es la que me interesa, los de g que son los que van en el denominador. Aquí sería g de x menos g de a es igual a g' de xi por x menos a. Como la x es distinta de a, porque la x tiende a por la derecha, entonces es mayor que la a, por lo tanto es distinta de a, este factor es diferente de 0. Pero g' de x, en general, g' de x, ¿dónde está? Aquí está, en la tercera hipótesis, es distinta de 0. Entonces, este es distinto de 0, este es distinto de 0, por lo tanto, esta diferencia es diferente de 0. ¿Ok? Esa diferencia es diferente de 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, vamos a borrar por aquí. Como voy a estar usando las hipótesis, por eso es que no quiero borrar esta parte todavía, porque, bueno, pero necesito pizarrón, así que pues debo borrarla, a reserva de que me esté acordando yo de esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Para continuar aquí la demostración, nos vamos a fijar en varias cosas. Primera cosa, entonces, note que
Primera cosa que vamos a notar, bueno, la primera observación es que esta diferencia es diferente de cero, esa ya está. La otra, además de esto, otra cosa, digamos, este sería punto número 1, punto número 2. Por el segundo teorema del valor medio, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que g de x, vamos a tener que el segundo teorema del valor medio aplicado a la a y a la x. Podemos dar por hecho lo siguiente. A ver, esto sería g f de, sí, vamos a tener f de x menos g de x menos g de a, menos f de a, f de x menos f de a, entre g de x menos g de a. Esto, por el teorema del valor medio. Ahora sí, el segundo teorema del valor medio. Esta igualdad de aquí es por el segundo teorema del valor medio. Tenemos que esto es igual a f' de c entre g' de c para algún número c entre x y a. Entonces, esto para algún c entre x y a. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por supuesto, vamos a ver qué cosa sería esta parte. A ver. Me conviene aplicarlo tal vez no a la F minúscula, sino a la F mayúscula. Creo que es mucho mejor para saber exactamente cómo vamos a proceder. Entonces aquí voy a manejar, en vez de las minúsculas, las mayúsculas. ¿Ok? Aquí vamos a manejar mayúsculas. El teorema del valor medio, de todas formas, es aplicable a unas y a otras. Lo que escribí no es falso, es correcto, pero me interesan las mayúsculas. Aquí y acá. ¿Por qué las mayúsculas? Bueno, por lo siguiente. Como la f de a es cero, ¿por qué es cero? Porque si el número que está dentro como argumento es a, la función f de a vale 0. Por esa razón, esto sería 0. Y del mismo modo, bueno, ya borré acá, pero era g de x mayúscula es igual a g de x minúscula si la x es distinta de a. Y es 0 si la x es a. Entonces, este g de a, pues también es 0. Que si la x es igual a la g de a vale 0. Entonces, esto es 0. Así que esto de aquí, por el lado izquierdo, me queda que es f mayúscula de x entre g minúscula de x, que es la f' de c y la g' de c. ¿Ok? Es la f' de c y la g' de c. Ahora, esta c, como para cada x que yo tome va a haber una c correspondiente, esta c va a ir variando conforme varía la x. Ahorita vemos si conviene dejarlo aquí en términos de c o en términos de una y. Entonces, como es variable, si cambio la x, cambia la c. La c varía cuando cambio la x. Así que esta c es variable. Como es una variable, en vez de llamarle c, que corresponde a una constante, como está aquí, le voy a llamar con la letra y. Para cada x va a haber una y. El valor de y va a depender del valor de x. Entonces, esta y va a variar. Tomo x y aparece una y. Tomo otra x y aparece otra y. Entonces, la y va a ir variando conforme varía la x. Por eso es que aquí es mejor considerar una variable y. Existe una y que queda entre x y a. ¿Ok? Aquí vamos a decir entre x y a, sin pérdida de generalidad, supongan que está así.
Bueno, correcto. Esa es una segunda observación. Un segundo, nótese que. Un tercer, nótese que. ¿Cuánto vale la derivada de f mayúscula para x? Para x distintas de a. Para x distinta de a se tiene. Para x distinta de a, la derivada de f es lo mismo que la derivada de f minúscula. ¿Ok? Esta es así. Y además, ¿qué cosa? La derivada de g mayúscula es lo mismo para x distinta de a que la derivada de g minúscula. Eso para cada x diferente de a. Si la x es a, pues vale 0. Ahí no me interesa eso, simplemente me interesa x distinta de a. Correcto. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Bueno, podemos afirmar que esta f' de y, esta f' de y que tengo aquí, esta f' de y, pues como la y está entre a y x, la y es distinta de a, entonces f' de y es justamente la y la g' de y, como la y es diferente de a, pues la g' es igual a esto. Entonces aquí puedo poner g' de y. F' de y es f' de y, acá mayúscula, aquí minúscula, porque la y es distinta de a. Si lo que está en el argumento es diferente de a, la f', las mayúscula y minúscula, sus derivadas coinciden para f y para g. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, esos tres puntos me llevan a lo siguiente. Veamos a qué es igual el límite por la izquierda. A ver, voy a borrar esta parte, que ya lo usé, de hecho, ya usé el teorema del valor medio, ya está usado allá. Entonces, lo voy a considerar aquí, digamos, bueno, la f todavía la voy a seguir usando. Entonces, a ver, ¿qué viene siendo el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a a por la derecha? Ok, f de x y g de x. Bueno, como aquí estamos nosotros considerando que la x tiende a a, entonces la x es diferente de a. Y si la x es diferente de a, entonces yo puedo dar por hecho que esto es el límite cuando x tiende a a por la derecha de la f mayúscula de x, porque como la x es diferente de a, la f de x se traduce en esto, y la g de x que tengo aquí se traduce en esta. ¿Ok? Pero esto que tengo aquí es este cociente, y este cociente de aquí es este otro cociente. Entonces, esto de acá, bueno, la g de x se traduce en esto, y este cociente, cuando x tiende a más, se traduce en este, f' de y, porque este es este, y la g de x es la g' de y. ¿Ok? Es decir, el cociente que tengo aquí, este, es el mismo que este. Yo lo que hice es que este cociente lo quito y pongo su igual, que es este, ¿de acuerdo? Lo que ya vimos acá. Entonces, como la x tiende a a, hacemos la observación siguiente. Si la x tiende a a, independientemente de que sea por la izquierda o por la derecha, va a implicar que la y, por el teorema del sándwich, como tengo la y entre a y x, como la y está entre a y x, si la x tiende a y este término tiende ¿a cuánto tiende? Esta de aquí tiende a ¿verdad?
la X tiende a A. Si la X tiende a A, la constante A tiende a A. Así que a la izquierda y a la derecha el límite es el mismo, por lo tanto el límite del medio tiende también al valor A. Y quiere decir que esto, en vez de escribir X tiende a A, es equivalente a poner que la Y tiende a A. Y entonces el límite que tengo acá se convierte o se traduce en el límite cuando Y tiende a A por la derecha de F' de Y entre G' de Y. Y ya acabamos. ¿Por qué? ¿Por qué ya acabamos? ¿Por qué ya acabamos? Porque este límite es exactamente la misma estructura que este otro. ¿Ok? Este límite de aquí es exactamente el que tengo acá. Lo que sucede aquí es que aquí estoy usando la Y, estoy expresándolo en términos de Y, y acá lo estoy expresando en términos de X. Es como el caso cuando nosotros identificamos el superlímite trigonométrico, que era límite cuando X tiende a 0 de seno X entre X. Este se puede escribir de muchas formas. Este límite vale 1. Este límite, de manera, pues como les dijera, opcional, se puede cambiar la variable. En vez de manejar variable X, la condición es que tienda a 0, ¿verdad? Que la estructura no cambie. Entonces aquí, la variable puede cambiar aquí, aquí y acá. Lo que no puede cambiar es el 0 de aquí, es el punto de acumulación. Entonces, este límite yo lo puedo expresar como límite cuando, por ejemplo, H tiende a 0 del seno H entre H. Y de todas formas, este límite sigue valiendo 1, o sea, sigue siendo el mismo, independientemente de qué variable esté usando. Si la estructura es la misma, entonces el valor del límite es el mismo. Por esa razón, aquí lo único que cambio es la variable Y por X. Aquí está Y, la cambio por X, y esta Y la cambio por X, y esta Y la cambio por X, y el valor del límite es el mismo. Por esa razón, este límite y este son iguales. Y hemos demostrado que el límite, cuando X tiende a A por la derecha, es igual al límite de las derivadas, del cociente de las derivadas, cuando X tiende a A por la derecha. Y eso prueba lo siguiente, eso prueba que el límite por la derecha es este límite. De la misma forma, ¿ok? De la misma forma se demuestra, entonces aquí vamos a decir, de igual manera, se demuestra que el límite cuando X tiende a A por la izquierda de F de X entre G de X es igual a el límite cuando X tiende a A de la derivada de F en X entre la derivada de G en X. ¿Ok? Y si estos dos límites, el izquierdo que tengo aquí y el derecho, toman el mismo valor que es este, ¿qué pueden afirmar del límite de la función sin que tienda a A menos o a A más? Pues que es exactamente el mismo que este, ¿verdad? Así hemos demostrado, se ha demostrado que, bueno, la conclusión, por tanto, de estas dos igualdades, de estos dos límites, el límite por la derecha es este, el límite por la izquierda es este. Si los dos límites, el izquierdo y el derecho, coinciden, si los dos límites toman el mismo valor, pues entonces la conclusión es que el límite, cuando X tiende a A de F de X entre G de X, que da lugar a 0 entre 0, es igual a quitar la indeterminación 0 entre 0, y en su lugar se va a calcular límite de qué cosa,
cuando X tiende a de f' de X entre G' de X. ¿De acuerdo? Esto prueba la regla del L'Hopital. Como ven, demostrar la regla del L'Hopital no es sencillo. Esto requiere de mucha observación, requiere de varias trampas que hay por aquí, que a final de cuentas aparentemente son trampas, pero están plenamente justificadas como lo hemos hecho. Y entonces, pues la conclusión es que este límite es válido, y a esto se le conoce como la regla del L'Hopital. A final de cuentas, no olviden que la condición es, para aplicar la regla del L'Hopital, es que el límite del numerador debe ir a 0 y el límite del denominador también debe ir a 0. Y en este caso se debe tener el cociente 0 entre 0. ¿Ok? Pero ahora, si esto que hicimos aquí resultó para muchos de ustedes o para algunos de ustedes, digamos, muy enredado, imaginen ustedes ahora cuando en vez de 0 entre 0 tengamos infinito entre infinito, o infinito arriba y menos infinito abajo, en términos generales, más menos infinito. Digamos, podríamos tener más menos infinito entre más menos infinito, y esta expresión también lleva a la forma de la regla del L'Hopital. El teorema de la regla del L'Hopital es válido para cuando se tiene el cociente 0 entre 0, pero también es válido cuando se tiene el cociente infinito entre infinito. Que brevemente expresado así, pues esto, algunos libros nada más lo dan como infinito entre infinito, y sin ponerle signos, para que quede abierto que puede ser más o menos, infinito arriba y otro signo abajo. ¿Ok? Bien, pues entonces esta es la regla del L'Hopital. La clase, digamos, del lunes la vamos a dedicar a ejemplificar la regla del L'Hopital, para luego enseguida, en la clase del martes, o quizá en la misma clase del lunes, demos comienzo con el teorema de Taylor. El teorema de Taylor es otro de los teoremas que es consecuencia del teorema del valor medio. El teorema del valor medio fue muy importante. En realidad, el teorema del valor medio, el primer teorema del valor medio, es un caso particular del teorema de este segundo teorema del valor medio. Es un caso particular. O sea, este es más general. El teorema de Cauchy es más general que el teorema de Lagrange. Pero sin el teorema de Lagrange no se pudo haber demostrado la generalización. Así pasa, así ocurre por lo general, siempre que se hace una generalización. La generalización de lo cual partió, que fue un caso particular, digamos, requiere de ese caso particular, porque sin ese caso particular no se pudo haber demostrado la generalización, que fue lo que ocurrió aquí. Pero una vez demostrado, entonces se puede ver fácilmente que el primer teorema del valor medio es un corolario, es un caso particular del segundo teorema del valor medio. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, tenemos alrededor de unos 5 o 7 minutos todavía de clase, así que lo que vamos a hacer es aplicar un primer ejemplo, digamos. A ver, voy a borrar esta parte. No vamos a demostrar el caso infinito entre infinito porque es muy complicado, es muy enredado, y además requiere de otros conceptos que no están dentro de este curso de cálculo diferencial, sino más bien de un curso de cálculo avanzado, que no es el caso de los cursos de cálculo en el teje, en el tronco general. ¿Ok? Pero me conformo con que se entienda el caso 0 entre 0. El otro caso, infinito entre infinito, bueno, pues ya requiere de cambios de variables, requieren de más estructura, de más trabajo aquí para llegar a lo que uno quiere. Entonces, por suerte, en esta ocasión tuve la suerte de que saliera de una manera así muy rápida, observando cosas por ahí, pero no siempre que se demuestra este teorema
sale tan rápido. En esta ocasión estoy verdaderamente sorprendido de que me haya salido la demostración tan rápida. No siempre, porque no siempre encuentra uno las formas en que se van ligando unas cosas con otras. Es cosa aquí de ir relacionando unas cosas con otras, y eso hace complicaciones en las demostraciones, tanto para quien las hace por vez primera, como para quien las explica posteriormente. ¿Ok? Bueno, entonces el ejemplo va en esta dirección. A ver, ejemplo. Vamos a ver cómo calcularían. Vamos aquí a unos ejemplos. Un primer ejemplo de la regla del hospital. Digamos, a ver, ¿cómo calcular el límite? Límite de 1 menos e a la x entre x cuando x tiende a 0. Entonces, calcular este límite mediante procedimientos algebraicos es un poco elaborado. Es decir, si yo hago la sustitución directa del punto de acumulación por la variable x, aquí en este caso la variable x la quito y en su lugar pongo 0, aquí me quedaría 1 menos e a la 0 entre 0. Y esto es 1 menos 1 entre 0, y esto sería 0 entre 0. Entonces, aquí tengo inmediatamente identificada regla del Hospital. ¿Sí? La regla del Hospital. Entonces, la tengo identificada ahí. Esta es la condición esencial que se pide para poder aplicar la regla del Hospital. Es decir, para poder derivar arriba y derivar abajo para calcular un límite. Si derivamos arriba y abajo por la regla del Hospital, esto da pie a que se aplique la regla del Hospital cuando se obtiene el cociente 0 entre 0. Eso significa que la función de arriba tiende a 0 y la función de abajo tiende a 0 también. Y si ese es el caso, por el teorema o la regla del Hospital, este límite de aquí, el límite de 1 menos e a la x entre x cuando x tiende a 0, es igual por L'Hopital, aquí por L'Hopital, esto es igual a el límite, cuando x tiende a 0, esto no cambia, lo que sí cambia es esta función que hay que derivarla, sería la derivada del 1 es 0, y la derivada de menos e a la x es menos e a la x, entre la derivada de x que es 1, entonces esto sería ¿cuánto? ¿Qué sería igual este límite? Bueno, pues ahora sí, sustituimos la x por el 0 y me queda que esto es menos e a la 0 entre 1, y eso es menos 1. Este límite vale 1. Con la regla del Hospital, pues se simplificó absolutamente el cálculo del límite. Si no tuviese yo la regla del Hospital, batallaríamos mucho en tratar de resolver el problema, digamos, algebraicamente, con propiedades geométricas o mediante logaritmos, para eliminar la x de aquí, etcétera, etcétera. Sería muy complicado, pero la regla del Hospital simplifica la talacha. Simplemente, pues, en 2 pasos, derivo arriba, derivo abajo y obtengo el valor del límite y se acabó. A veces se requiere aplicar 2, 3 o 4 veces la regla del Hospital. Si aquí, por ejemplo, me volviera a dar 0 entre 0, volveríamos a aplicar la regla del Hospital. Si después de eso vuelve a dar 0 entre 0, vuelvo a aplicar regla del Hospital. ¿Dónde le paro? Pues ya como a la tercera vez que les dé 0 entre 0, pues mejor hay que cambiar la estructura algebraica acá y volver y ver si es posible eliminar algo para que se simplifique el cálculo, ¿ok? Pero todas esas dificultades que van surgiendo las vamos a ir obteniendo en la práctica, es decir, sobre la marcha cuando resolvamos ejercicios, y por eso vamos a dedicar la clase de lunes en resolver más ejemplos de la regla del Hospital. Por ahora le dejamos aquí y nos veríamos el próximo lunes. Recuerden ustedes que se cambia la fecha del segundo examen parcial, que estaba programada para el jueves de la semana 11, se cambia a lunes o miércoles de la semana 11. ¿Qué día preferirían? ¿Lunes o miércoles de la semana 11? Segundo parcial. Miércoles, profesor. ¿Pensado en algún día?
Yo creo Y que el miércoles. El miércoles. Sí, profe. El miércoles, ok, bueno, el miércoles, dejen ver, tendría el ayudante tendría ¿cuántos días? Yo creo el fin de semana para entregar los resultados el viernes y que así ya supieran ustedes quién presenta examen global. Examen global solo van a presentar, no es obligatorio para todos, pero sí es una buena opción para aquellos que no les da el promedio y que tienen promedio reprobatorio. Entonces, la única opción es presentar el global. Pero no es obligación que todos lo presenten. Si alguien ya tiene su promedio establecido y está de acuerdo con eso pueden quedarse, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, le dejamos aquí entonces, el miércoles queda entonces el segundo parcial. ¿Ok? Sí, profe. Gracias, Gracias. les agradezco mucho. Nos vemos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Igual ustedes, saludos. Igualmente, hasta luego. Ok.